Pues hacía semanas que no teníamos entrevista en el garaje y hoy, pues, por partida doble. Tenemos aquí a dos invitados, forman parte de Sólido Líquido. Vamos a conocer el volumen 1 de Líquido. No hace falta el sólido, que supongo que será el 2. Ahora me lo van a contar, pero como siempre que me gusta, cuando hay más de uno, que se presente con sus propias voces. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique y soy el cantante y guitarrista del grupo. Hola, buenas noches, y yo soy Héctor Galindo Galo, para todos los amigos, y soy batería y percusionista de Sólido Líquido. Muy bien, pues contundente, ¿eh? El cantante, el batería. Vamos a hablar de... Preguntaba yo al principio, ¿esto será el volumen 1, será el líquido y el volumen 2 será el sólido? ¿Cómo va esto? Pues la idea es esa. Bueno, no sabemos si será el sólido o será el gaseoso o qué estado será, porque cada vez sacan más estados de la materia. ¿No? Lo gaseoso suele durar poco. Durar poco, afortunadamente. Porque si no, bueno, menudos problemas con los gasoductos tenemos ahora, ¿no? Y con el gas. Así que dura poco, depende para qué. No estaba pensando en algo... Ya, sí. Me he ido por la tangente, como dice mi madre. Pues la idea es que la primera idea fue que el volumen 1 fuera el sólido, porque parece que siempre que nombramos los estados de la materia empezamos por el sólido. Así que era lo más lógico. Lo que pasa es que hay una canción en este disco que se llama Líquido y tenía que estar. Entonces ya meter la canción de Líquido en otro estado que no fuera el líquido era como poco líquido. Sí. Entonces al final, bueno, pues dijimos que volumen 1 líquido y lo demás, bueno, es bastante obvio, pero bueno, está por ver, ¿no? Vamos a ver cuál es el segundo y cuál es el tercero, y no solo es el nombre. Quiero decir que la idea es que cada disco luego tenga su propia identidad, su propia sonoridad, su propia imagen, entre comillas. Bueno, que sea el mismo grupo, pero un poco diferente. Ese difícil equilibrio entre mantener la esencia, pero evolucionar o cambiar o darle una vuelta de tuerca al estilo del grupo. O sea que bueno, va un poco más allá de simplemente el nombre, ¿no? Sí que es verdad que nos gusta mucho esa idea de los discos con números, pues como Led Zeppelin, como Toto, ¿no? Los discos nombrados así, con números. Sí, pues va todo un poco de la mano, ¿no? El estilo musical, ese pequeño homenaje a ese rock de los 70, todo un poco así. Sí. Bueno, aparecen... Yo he leído por ahí que en vuestras canciones aparecen un montón de referencias y homenajes a grupos que, bien me lo comentabas, ¿no? Tanto de electrónica como de guitarrismo puro y duro. Más allá de esas influencias, más allá de esos aportes que os han construido como los músicos que sois hoy, para la persona que vaya, que se compre el disco, que quiera indagar un poco más allá, ¿qué se va a encontrar en este trabajo? Que antes siquiera de escucharlo diga, tengo que prestar atención a esto que me han querido contar. Bueno, este primer disco fundamentalmente se podría definir como pop de carácter o de reminiscencias ochenteras y un pop oscuro, lo que se llamaba en los 80 el pop siniestro, el pop oscuro y tal. Pues queríamos un poco representar eso, o no sé si decir un revival, porque revival suena ya que somos muy mayores, pero un poco esa estética de imágenes oscuras, hasta la portada es muy oscura, imágenes como entre luces y sombras, pues una musicalidad también un poco tétrica quizá. A ver, que tampoco no somos Marilyn Manson ni nada de eso, pero bueno, ese rollo un poco de pop oscuro. Entonces, si lo podemos definir de alguna manera, es como pop de carácter ochentero oscuro. Lo que pasa que también nos gusta mucho pues todo el tema del wall of sound, esto que dicen del muro de sonido, de muchos sintes, de ese puñetazo de sonido que te da. Entonces hay temas que están mezclados con eso. Bueno, también un poco el nombre de Sólido Líquido venía por ahí, mezclar algo retro con algo más actual y hacer allí pues una mezcla de todo eso. Compañero, ¿qué piensa? Pues sí, además también como cada uno de los integrantes somos un poco distintos de influencias, ¿no? Pues yo vengo un poco más del rock, del metal, el teclista viene más de Mike Oldfield, entonces esa fusión también da un poco a lo que él dice, es la referencia es pop ochentero pero con muchos matices. Entonces a mí me gusta compararlo con como un libro, es como el que escucha tiene que participar realmente para disfrutar bien los detalles y todo eso. Entonces es un disco que hay que sentar y escuchar tranquilamente. Pues sí, a mí me ha dado una pista porque os iba a preguntar eso, ¿cuál es el sitio más apropiado, el que vosotros pensasteis cuando comenzasteis a trabajar en él para escuchar el disco y decir, este es el disco que yo quería hacer con la esencia, con los mensajes de los
sí, me has dejado un... Yo creo que es un disco de escuchar. Y estamos en una época difícil para escuchar discos. Parece que solo se escuchan canciones sueltas, singles, listas de reproducción aleatorias y no se para nadie, o poca gente se sienta a escuchar música. Es de poner un vinilo, sacarlo, ese ritual, o un CD, lo pones y te sientas a escuchar música. No la pones de fondo mientras limpias la cocina o mientras haces la comida, sino escuchar y analizar y decir, ¿de dónde viene este sonido? Me recuerda a no sé qué grupo. Esa es un poco la idea que yo tenía principalmente cuando componía las primeras canciones y buscaba esa sonoridad. No voy a hablar de decir música de culto porque bueno, sería un poco pretencioso, pero bueno, mi pequeño homenaje a mi propia experiencia, porque yo desde muy pequeño he comprado discos y los he sacado del envoltorio y he leído quién tocaba en cada disco y he puesto el disco y me he quedado escuchando el disco sin hacer otra cosa más que escuchar el disco, que parece ahora mismo quizá algo un poco impensable o un poco, no sé, un poco todo lo contrario a lo que se vive en estos tiempos, pero bueno, es lo que queríamos nosotros. Bueno, vamos a hablar del proceso de grabación, de cómo se gesta el proyecto, de cómo se va haciendo poco a poco, cómo se van construyendo, porque me imagino que el orden de las canciones no ha sido al azar, sino que seguirá alguna historia. Bueno, todas estas canciones tienen como origen sobre todo la primera canción, Líquido, que es un tema instrumental y es un tema que define un poco la esencia del grupo. Yo creo que bastante bien lo define. Entonces, queríamos que ese tema fuera el primero. Parecía una buena apertura del disco. Quizá no se lo espera la gente, o bueno, nos parecía original. También teníamos claro el último tema, que es un tema muy largo, con un desarrollo también interesante. El tema más radical del disco, con un sonido más electrónico. Es un disco que quizá te deja la sensación de que después va a venir otra cosa más parecida a eso, ¿no? O sea que, bueno, también tiene su sentido. Y luego los discos nosotros pensamos como igual que pensamos una canción. Una canción tiene su dinámica, empieza más suave, tiene un estribillo fuerte y luego a lo mejor viene otro estribillo más fuerte o otra parte diferente, luego tiene un parón. Entonces un disco tiene que tener un ritmo también, ¿no? Tiene que tener un sentido, porque al final estás contando una historia dividida en 11 cachos en este caso. Pero claro, también hay que ser muy flexible y buscar que cada canción tenga identidad propia, porque no nos engañemos, los tiempos son los que son y no vamos a tener la suerte de que todo el mundo escuche nuestro disco de principio a fin, sino escuchar una canción suelta aquí, otra allá, un single que vayamos sacando, otro. Entonces queríamos también que las canciones tuvieran su propia identidad individual. Entonces es un poco difícil encontrar ese equilibrio. Pero bueno, el disco digamos que no es un disco conceptual por sonoridad, por cómo está pensado, pero no es conceptual que cuente una historia de principio a fin, no es el Ziggy Stardust de Bowie ni nada, ¿no? Es decir, es un poco, en ese aspecto sí que podemos poner el modo aleatorio, ¿no? de reproducción. Depende también un poco, ¿no? del estado de ánimo de la gente. A lo mejor sí que hay que escucharlo entero una vez, así en secuencial, y si ves cómo casa la canción con el estado de ánimo que te encuentras. Bueno, me parece escuchar esta canción determinada porque estoy contento, porque esta noche salgo a comerme el mundo o algo así. Sí, y además a mí algo que me pasa, que yo no sé yo creo que le pasa a todo el mundo, o a lo mejor no le pasa a nadie, que es que si te acostumbras a escuchar un disco en un orden concreto, acaba una canción y como no empieza la siguiente dices, uy, ¿qué ha pasado aquí? Esta canción no es la que venía después, no, yo quiero la otra. O la clareas, que dices, sabes que va a venir la siguiente y tal, y de repente te salta otra. Se acostumbrado a que después de esta viene esta. Sí. Bueno, ¿cuándo se graba este disco? ¿Cuándo empieza ya a gestarse en un estudio? Esto ha sido un poco durante la pandemia, venía un poquito de antes. Digamos que al ser un trabajo tan artesanal, al tener estudio nosotros propio, lo hemos ido grabando, pues hemos empezado a hacer las demos incluso antes de la pandemia. Ya teníamos intención de publicar el primer single en 2020, pero al final pues pasó lo que pasó y estamos donde estamos en 2022, ¿no? Entonces empezamos, yo creo incluso antes de la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia pues dio tiempo para pensar y repensar y componer y recomponer. Entonces lo que iba a ser, pues al final se ha completado con otras canciones que yo creo que le dan más categoría, se consiguió un mejor disco. Y bueno, pues son pinceladas, no son 10 días en un estudio, ni 15 días, ni nada, sino que son cuadros que se han pintado en momentos diferentes
pero que comparte muchas cosas en común. Luego sí que es verdad que se ha masterizado en común, porque obviamente hay que darle una sonoridad común. Eso ha sido más reciente, ha sido a finales del año pasado. Y bueno, aquí estamos. No sé cómo grabaremos el siguiente. Igual el volumen 2 hacemos otra cosa totalmente diferente para darle también otra personalidad. ¿Qué tenían estas canciones que se quedaron aquí? Porque me imagino que tendrías algunas otras más en el tintero. ¿Qué tenían estas que tenían que estar en este disco y no estaban para otros estados de la materia? Pues eso es difícil de decir. Es difícil porque sí que es verdad que queríamos hacer una selección por calidad de los temas, en principio por los que más nos gustaran a nosotros, nos parecieran mejores, pero también que tuvieran una especie de lenguaje común, un mensaje común, que tuvieran ciertas similitudes para que no fuera muy desigual, que pudiera ser variado, pero no demasiado raro. Entonces ha habido canciones que en un primer momento iban a entrar, iban a ser importantes, pero luego se han caído porque se alejaban un poco de eso. Entonces te da un poco de cosa, nunca sabes muy bien cómo renunciar a una canción, a todas las quieres por igual, porque todas las hemos parido nosotros. Pero yo creo que muchas de ellas se quedarán para un siguiente volumen. No es que sean descartes, es que al final eliges unas canciones para hacer un proyecto o algo más concreto. Porque si no, igual se pierde esa idea. Y nos gustaba mucho esta idea conceptual de sacar varios discos, cada uno con un nombre y que cada uno tenga su personalidad. Entonces, si somos rigurosos con eso, pues al final pues tenemos que dejar algunas canciones allí esperando para otro momento, o a lo mejor nunca salen, a lo mejor en este periodo se componen otras que nos gustan más. Pues bueno, yo siempre pienso que la mejor canción es la que vamos a componer la próxima. Para mí nunca hay suficientes canciones. Para este disco igual teníamos 70 o 75, o sea que... Ahí tenéis la trilogía hecha. Pues puede ser, o sea, a lo mejor no se compone ninguna más, o a lo mejor se componen otras 20 o 30 o 50 y las que hay se quedan ahí para el volumen 5 o 6. También podemos hacer un viaje cuántico a la materia. De momento, no sé, la verdad que no sé cuántos hay, pero que el sólido, líquido, gas, el plasma, el condensado de Bose-Einstein... No sé. Y la gelatina esa, la gelatina nadie sabe qué es. La gelatina royal... ¿Qué es? ¿Líquido? ¿Sólido? ¿Qué es? Claro. Porque el plasma es gas con electricidad, ¿no? O algo así. Algo así de raro, sí. No sé, tampoco somos físicos ni químicos. Si hay algún físico o químico escuchándonos que puede contestar, te podemos fichar de asesor científico para el proyecto. Exactamente. Bueno, de todos los temas que componen el disco, ¿cuál ha sido el que a nivel de instrumentos más retos ha presentado, el más difícil a la hora de arreglar, de tener terminado como vosotros queríais? Pues no sabría decirte, porque hay una cosa que es muy buena, que por ejemplo Quique, la mayoría de las canciones son de Quique, pero Quique no te ha dicho que es multiinstrumentista. O sea, Quique te toca la guitarra, Quique te toca el bajo, Quique te toca la batería. Sí lo sabía, pero... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es muy sencillo trabajar con él. Muy sencillo, porque las ideas te las trae muy, muy completas. Nosotros aportamos nuestro granito de arena y es que casi al instante, el siguiente día que nos vemos, oye, pues ya he arreglado, a ver qué os parece. Entonces, claro, los cambios son muy rápidos. Lo escuchas muy rápido, no es vamos a grabar en el local a ver cómo suena. No, tienes una calidad óptima para decir, pues este arreglo funciona, este arreglo no. Entonces, no ha habido mucha guerra en ese aspecto porque la posibilidad de trabajar así es muy, muy fácil de conseguir los objetivos y los resultados. Yo creo que el tema más difícil, ya por responder concretamente a la pregunta, yo creo que es el tema número 2, aunque es un tema sencillo, de apariencia o que desde fuera puede parecer no tan complicado instrumentalmente como otros, quizás el que más vueltas le hemos dado, porque lo hemos cambiado de tonalidad varias veces. Yo he regalado las guitarras, no sé si 3 o 4 veces, y no terminaba de dar con la tonalidad que me quedaba bien en la voz, y no terminaba de estar a gusto con el tema. Y me da rabia cuando tienes un tema que consideras un tema importante, un tema potente, no dar con esa última vuelta de tuerca o ese último remate, ese último arreglo que hace que el tema funcione, ¿no? Está bien, pero está ahí al 90% o al 95%. Y yo creo que al final sí que lo hemos conseguido, pero a base de darle muchas vueltas. De hecho, no sé si lo hemos tocado en 3 tonalidades diferentes en los ensayos. Entonces,
ese quizá. Y es curioso porque así viendo el setlist ahora por encima hay temas mucho más complicados instrumentalmente que se han grabado de una tacada. O sea, se han compuesto y pum pum, las piezas han encajado en su sitio. Hay veces que los planetas Tienen esa conexión. no, y se alinean, ¿no? Y tal. Y es curioso. Y otras aparentemente más sencillas, pues hay que darles ahí un empujoncito para que Sí, salgan, ¿no? Por ejemplo, la última es ciencia ficción, ¿no? La última es Fuego. Ah, la última es No desveles canciones Ay, de un ¿no? futuro. Hostia. Sí, Un pero... pequeño spoiler ahí sonoro. Sí, sí. No, pero es verdad lo que Luego pones dice un él. pitido. Hay otras que pueden ser estructuralmente más complicadas, pero salen bien a la primera. Y luego estas que son más sencillas, pues simplemente que esté a gusto. Bueno, ¿cómo habéis pensado defender este disco en concierto? ¿Tenéis preparado? ¿O qué estáis preparando? Lo tenemos ya bastante preparado porque en menos de en algo más de un mes salimos ya a presentarlo, el 1 de abril. Entonces lo tenemos también, bastante ensayado, como siempre queda pulir alguna cosita o alguna pequeña parte. Pero es bastante fiel al disco, es decir, la gente que escucha el disco y luego vaya al concierto no es que se vaya a encontrar lo mismo exactamente, pero sí bastante fiel. Tratamos de respetar y presentar el disco lo mejor que podamos. Yo siempre digo que a mí me gusta eso cuando voy ver a unos artistas, a un grupo, a un cantante, pues que no me cambie de repente todas las melodías de la voz o tal. No sé, me parece hasta me sienta mal, ¿no? Es que cada uno es muy libre de cantar sus canciones como quiera, por supuesto, ¿no? Pero yo he escuchado las canciones, más o menos me las sé, luego voy al concierto y no puedo tararearlas. Bueno, es una bobada, ¿no? Pero bueno, lo que queríamos decir es que nos vamos a ser bastante fiel, vamos a llevar un sistema de audiovisuales por detrás acompañando un poquito, para dar un poquito de ambiente. Y todo lo que suena lo podemos más o menos, alguna pista un poco más rara, todo va a estar presente ahí. Entonces, creo que se van a encontrar algo parecido a lo que vean a lo que escuchen en el disco. Muy bien. Redes sociales, ¿dónde estáis? ¿Dónde podemos encontraros? Tenemos presencia en todas las redes sociales. En Instagram pues somos _sólido líquido, en Facebook somos sólido líquido gas y en Twitter somos sólido_líquido. De todas maneras es mucho más sencillo que todo eso porque en solidoliquido.com puede entrar todo el mundo y tiene toda la información, toda la biografía, la tienda, todos los enlaces a las plataformas de escucha, las redes, eso. Así que solidoliquido.com y ahí está todo. Todo el universo multidimensional de la materia. Amigos, un gusto. Gracias por el ratito. Muchas gracias a ti, gracias a los que hacéis posible el programa, por darnos un pequeño espacio aquí para... Mi amiga Liliana, que es la que manda. Sí. A mí me manda, dice, vete a recoger a estos muchachos. Pues nada, le mandamos un saludo a Liliana. Nada, muchas gracias y a ver si nos vemos pronto. Muchas gracias, un placer. Desde luego. Sabes bien las